Bueno, en esto de presentar al moderador y presentar a los ponentes vamos a la parte importante, que es presentar a los ponentes. Yo como breve introducción sobre esta mesa, con título «Hay futuro para los valores de la transición, la juventud española hoy», ya aprovechando que es la última mesa de las jornadas, quería ir recopilando sobre todo dos ideas que a mí en estos 2 días me han llamado la atención. Ayer una la decía otro de los moderadores, Nacho Foces, y me parece un dato muy significativo, y es la de que al menos 2 generaciones actualmente no han vivido la transición. Eso ya contextualiza mucho del valor que tienen estas jornadas hoy en día. Pero hay otro dato que a mí me parece interesante, y es que a la hora de contar batallas, las generaciones, nuestros abuelos, o por lo menos los abuelos de los que estamos en esta mesa, contaban la suya, que era la guerra civil. Nuestros padres contaban la transición. Otra de las ideas que, hilándola con esta anterior, a mí me resultó bastante interesante y la sacaba Arcadi, era el miedo. Aplicando este miedo, yo veía una gran diferencia entre los jóvenes que vivieron la transición en primera persona y los que la hemos vivido ahora y nos la han contado. Entonces sí había un miedo real. Estoy pensando en la noche del 23F, en los transistores, aunque sea ya casi post-transición. Había un miedo a perder la libertad que tantos años había costado fraguar. Nosotros no, nosotros hemos nacido en democracia, hemos nacido con esa libertad casi como por derecho adquirido, y creo que es interesante contextualizarlo. Yo escribí en un momento que, sobre todo como idea para los ponentes de la mesa, a ver qué opinan ellos, que la transición no se había hecho ni mucho ni poco, en contraste con esto que dicen ahora de que ha sido un fracaso, que está muy mal hecha, que hay que rehacerla. Bueno, pues nosotros, o los que llevaron a cabo la transición, no hicieron ni mucho ni poco más que templar la paz en un país donde, con las turbulencias, somos dados a las revueltas, a las armas y a sacar los tanques a la calle, como si eso fuera poco, templar la paz. Precisamente, la tarea de esta mesa es ver qué nos ha quedado a los jóvenes de aquello que pudo hacerse mejor o peor, pero ha asegurado la paz y la libertad en España durante 40 años. Otra de las ideas que yo creo que en esta mesa va a dar mucho juego de la anterior, que decían Fernando Sabater y Daniel Arjona, era el tapón generacional famoso. Bueno, pues yo creo que ese tapón ha existido siempre, pero no es un impedimento. Prueba de ello son estas jornadas, y por eso hay que agradecerle a la Universidad Miguel de Cervantes y a los organizadores que den pie a 3 jóvenes como son Andrea Mármol, a Juan Fernández Miranda y a Ferran Caballero para hablar de este tema hoy. Andrea, que la tengo a mi izquierda, es periodista y tiene estudios de Derecho, ha trabajado en el Centro Libre de Arte y Cultura en Barcelona, escribe en The Objective y es frecuente en las tertulias de radio y televisión en Cataluña. Actualmente trabaja como periodista en el Parlament de Cataluña. Ferran es de Barcelona también, es licenciado en Filosofía y máster en Pensamiento Contemporáneo por la Universidad de Barcelona, ejerce como profesor en la Universidad La Salle y es autor de 2 libros, como son Maquiavelo para el siglo XXI y Los nuevos inquilinos. Por último, Juan Fernández Miranda, que es madrileño y jefe de Nacional de ABC, él cuenta que empezó en agencias, que ha pasado por la televisión y por la radio, en las 2 ha sido subdirector. Yo le he escuchado alguna vez decir que la radio es el medio más cercano al ciudadano y la mejor expresión del periodismo, por eso informar de 6 a 8 de la mañana, formar de 8 a 10 y entretener de 10 a 12, pero que los madrugones no se los deseaban ni a su peor enemigo. De la transición, yo creo que como nuestros otros 2 ponentes, algo sabe, porque en 2015 publicó El guionista de la transición sobre su tío abuelo Torcuato Fernández Miranda, con prólogo del rey Juan Carlos. Así que yo no me enrollo más y doy paso a Andrea en primer lugar. Bueno, en primer lugar, gracias a los organizadores del curso por permitirnos también la oportunidad de compartir esta mesa. Yo quería empezar por algo bastante breve, tampoco queremos aburrirlos porque seguro que el debate que generamos luego tenemos más que decir seguramente todos. Lo primero es el nombre de la mesa, es una cosa que me apetecía también comentar cuando es los valores de la transición española o los jóvenes y los valores de la transición.
ya la oposición, si se puede decir, o la conjunción copulativa ahí da para qué pensar, ¿no? ¿Por qué los valores de la transición y los jóvenes? Probablemente los ancianos y los valores de la transición o los mayores de 60, de pronto, si la mesa se llamara así, todos tendrían una idea seguramente diferente de lo que va a ser. A uno le suena como hablar de los jóvenes y los valores de la transición, es como hablar un poco, no sé, de Puigdemont y la libertad de expresión, ¿no? Parece que hay un antagonismo rápido y que es un poco la idea que venimos, bueno, a confirmar o a desmentir, ¿no? Ya lo dirán ustedes. Hay una cosa importante también, y es, no hablamos de la transición y los jóvenes, sino de los valores de la transición. A ver, a mí esa disyuntiva me genera algo que creo que hay que aclarar. A menudo se habla de los valores de la transición como si eso fuera la propia transición, cuando la transición no es que fueran exactamente unos valores, sino que fue algo más que ahora se confunde y vemos que, yo no sé si es por el panorama político actual, se recupera mucho el espíritu de volver a hablar del consenso, del espíritu de la transición, que yo creo que se reivindica mucho. Y en cambio creo que hay una opinión generalizada, por eso también esta mesa, y que existe un alejamiento importante entre lo que fue la transición y lo que es hoy la política, ¿no? Entonces, a mí me parece que cuando hablamos de valores de la transición, que podemos hablar pues de consenso, ¿no? De diálogo, de generosidad, y es algo que seguramente nadie rehuye, pero que llevado a la práctica es mucho más complicado. El otro día, lamentablemente esta semana, con el aniversario de Miguel Ángel Blanco, yo leía algún titular, no sé cómo lo disteis en ABC, pero en Libertad Digital leía un titular que 5 horas para consensuar una declaración en homenaje a Miguel Ángel Blanco. Claro, y el titular en sí, no 5 horas entre las fuerzas políticas para consensuar una declaración que, si se reivindica el espíritu de la transición, tendría que ser mucho más clara, pues en principio da mucho que pensar. Por eso digo que al final hablamos de los jóvenes y los valores de la transición y se asume de alguna manera que hay una distancia enorme, pero creo que cuando hablamos de eso hablamos de cosas diferentes. Y hay por poner dos ideas sobre la mesa que creo que sí que pueden generar algo de conflicto, ¿no? De polémica o de enfrentar visiones que seguramente no estamos habituados a tratar por el poco espacio que todo tiene hoy en día, ¿no? Y es que yo no creo que existe evidentemente una impugnación acentuada, yo creo, entre sectores, si le queremos llamar jóvenes, por la posible diferencia generacional que hay, aunque cuando hablamos de jóvenes hablamos de generalizaciones siempre y seguramente no existe una voz única que pueda hablar en nombre de todos los jóvenes. Pero aparte de esa impugnación, lo que sí que existe y que creo que es más grave, porque siempre es más grave este matiz que no los que impugnan directamente, es esa corriente generalizada y que también asume muchísima gente, y ya no solo jóvenes, sino aquí participa, incluso se lo he escuchado decir en algún programa a Miquel Roca, que fue un ponente constitucional, y es que bueno, la transición que estuvo bien hecha, pero que tuvo su momento, ¿no? Y que ahora pues ya ese momento ha pasado y ahora hace falta algo más, ¿no? Que es un poco lo que motiva seguramente también esta mesa y muchas de las cosas que hablaremos, por cómo discurre un poco también el discurso político según el cual decir eso no es impugnar directamente la transición, es ponerla en valor, pero a la vez le das un valor caduco según el cual ya no es vigente. Entonces yo creo que eso bueno, es un tema que habría que dejar claro, sobre todo porque se ha comentado también en la primera mesa de esta mañana, cuando se hablaba de que la transición para mucha gente es hija no deseada del franquismo, dijo Fernando, me parece. En los jóvenes seguramente, y insisto, no solo en los jóvenes, es un relato, odio usar esta palabra, pero es algo que se entiende muy bien. Lo que ha quedado de la transición, sí que se asume la transición. Yo creo que uno de los problemas que afrontamos los que creemos en la transición, no en sus valores, sino en la transición como proyecto político, como el único que se podía hacer en cualquier momento y como algo que seguramente no se puede volver a hacer porque ya está hecho. O sea, para volver a hacerlo tendríamos que retroceder mucho más. No era, evidentemente fue un acuerdo, evidentemente hubo generosidad, evidentemente hubo consenso, sí, pero no fue un pacto entre partes en las que se tengan que asumir cosas inasumibles. Es decir, fue un proyecto que tenía mucho de transición y por eso se le da ese nombre. Es decir, es mucho más que un acuerdo entre partes en las cuales siempre tengas que impugnar a una o a otra. Y yo creo que en eso se ha hecho
se ha hecho poca pedagogía, o por lo menos no sé exactamente qué es lo que ha fallado, y tampoco yo quiero señalar carencias de nadie, pero sí que es verdad que por intereses políticos, por lo que sea, a los jóvenes nos ha faltado que se nos explique eso, se nos ha faltado, no quiero culpar a nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que el relato de la transición es eso, una cosa, pasó hace tiempo, bueno, participó todo el mundo, había cosas inasumibles y la gente acabó asumiendo cosas que no eran asumibles porque se venía de una dictadura, lo cual yo creo que no fue así, y sin en cambio es un poco el relato que tenemos en general. Y de ahí nace la posibilidad, o sea, es dejar esa puerta abierta, yo creo que es lo que deja la semilla para que actualmente se hable constantemente de reabrir eso como una suerte de venganza, ¿no? De decir, bueno, ahora sí que sí de verdad. Y eso le quita mucho reconocimiento, algo que creo que es totalmente de manera injusta. Y por acabar brevemente, tampoco no es mi intención aburrir demasiado con el tema generacional, porque además genera mucha polémica, porque a nadie le gusta ni identificarse con una generación ni que le identifiquen con otra. Pero es verdad que, como comentábamos, que ha habido generaciones anteriores seguramente más politizadas. Yo no creo que estén más politizadas, sino que hay gente que vivió la transición y hay algunos que no la vamos a vivir. Y nacer así tampoco es ninguna losa, porque tú puedes reconocerla perfectamente, estudiarla, por suerte aún queda gente que la vivió y puedes tener acceso a ella y no tienes que protagonizar una. Yo en mi caso soy muy joven, mis padres tampoco vivieron, o sea, eran muy pequeños cuando la transición, y yo el ejemplo que siempre he visto en la generación de mis padres, tienen 46, 47, ha sido una generación poco marcada por el hecho de querer pasar a la historia. Por lo menos yo siempre lo he vivido así, y era lo que yo esperaba vivir con esa tranquilidad, sabiendo que estabas en una democracia y demás. Eso ha cambiado totalmente. Creo que la percepción entre los jóvenes, sus preferencias políticas, tampoco hablo con generalizaciones, pero es evidente que las preferencias políticas de los jóvenes tienden a partidos nacionalistas o populistas. Podríamos discutir las definiciones, pero todos nos entendemos. Creo que eso genera una cosa que no es nueva, se ha hablado en la mesa anterior, que es la vocación permanente de querer hacer algo más importante de lo que se hizo, que no, a priori no tiene nada de malo, y seguramente si analizáramos la vida privada de todos nosotros nos teníamos que esconder todos debajo de la mesa de las cosas que hemos querido hacer para sentirnos importantes, pero cuando esto se traslada al debate público y jugamos con elementos que afectan a nuestra convivencia, deberíamos pensarlo más. Entonces, seguramente cuando se habla de los jóvenes y de la transición, este no es el discurso habitual, pero sí que creo que hay que tenerlo en cuenta, porque existe algo de todos esos elementos que hacen que, ponen un poco en cuestión, como mínimo, el hecho de que seamos capaces, no nosotros que estamos aquí, sino como el conjunto de los españoles, que seamos capaces de asumir que la transición se hizo, que tiene unos valores, pero que esos valores no son lo que hubo en la transición. Insisto, esto es muy importante, es decir, cuando se habla de consenso, seguramente fue un valor presente en la transición, pero no fue la transición. Eso fue un episodio que se dio, y a partir de ahí tenemos que seguir creciendo. Evidentemente el consenso, insisto, es bueno. También con el ejemplo anterior veía, cuando hablaba del homenaje a Miguel Ángel Blanco, al final, ustedes lo saben, no se pudo hacer esa declaración institucional porque Bildu tiene representación en el Congreso, que es toda la explicación que hay. Entonces, el consenso es un valor imprescindible, pero no es todo, y la transición no fue solo eso. En la transición se asumen cosas, en la transición se asume una cierta manera y unos ciertos límites que no tienen que ver con un pacto a medias, sino que tienen que ver con algo mucho más, que yo es lo que he hecho mucho de menos en el debate público, incluso por aquellos que en principio deberían estar muy alineados con lo que sí que fue de verdad la transición y no solo con sus valores. Bueno, ahora ya doy la palabra que le toca. Por esto de seguir consensuando, yo quiero conocer la opinión de Ferran, y qué tiene que aportar, sobre todo en esta relación de los jóvenes y la transición que hemos vivido. Bueno, muchas gracias. Aprovecho para agradecer a los organizadores de invitarme y sobre todo darme la oportunidad de seguir pasando por joven en algún foro, porque cada vez son más escasas estas oportunidades. Sobre los valores de la transición y los jóvenes, y sobre todo sobre el futuro de los valores de la transición, sobre esta pregunta, ¿no? Si tienen futuro los valores de la transición, yo quería decir un rotundo sí, y quería decir además que tienen futuro a pesar de los jóvenes.
o al menos a pesar de la juventud. O sea, esa sería mi tesis sobre esta cuestión. Y aunque, bueno, me gustaría acabar aquí, pero voy a alargarme un poco más para que no parezca que les tomo el pelo, pero prometo ser breve. Es decir, en la transición se puso, al menos como ya la entiendo y al no vivirla, pues hablar de los valores de la gente que la vivió siempre es difícil, pero al menos la transición puso de manifiesto dos cosas. Es decir, una es el sentido de lo que son los valores, porque es muy fácil hablar de los valores y además es una, por decir así, es una retórica o es un discurso muy habitual en los últimos años, pero los valores tienen significado, es decir, la palabra valor tiene significado, la palabra valor tiene un significado muy cercano al mundo económico, al mundo economicista, y no es de necio, me gusta decirlo así, no es de necio que cuando alguien oiga la palabra valor pregunte por el precio. Porque cuando se habla de los valores, lo que estaría bien es saber qué precio estamos dispuestos a pagar en su defensa, ¿no? Y en la transición se vio muy claro el precio que mucha gente estaba dispuesta a pagar en la defensa de algunos valores. De algunos valores que además eran valores fundamentales, de algunos valores que son los valores propios de la democracia, que son los valores propios de la Ilustración y son los valores propios de la Revolución Francesa. Es decir, en la transición, que es una peculiar de Ilustración, digamos, española, se vio claro que la gente estaba dispuesta a sacrificar sus más altas esperanzas o sus más altas ilusiones para un futuro en paz, en libertad y para un futuro de prosperidad y fraternidad. Es decir, que de algún modo, pues cuando uno era comunista y esperaba pues una utopía y tenía que renunciar, digámoslo así, tenía que sacrificar ese futuro que se había imaginado, tenía que sacrificar ese futuro que daba sentido incluso a su existencia, porque eso es lo fundamental de los valores también, y tenía que sacrificarlo al altar del posibilismo, de la democracia, del consenso, con gente que pensaba cosas que, por decir así, le repateaban el hígado, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que esto es posible, que esto tiene futuro? Es decir, ¿por qué digo que estos valores tienen futuro? Por dos cosas, bueno, por una cosa fundamental. Es decir, yo creo que Fukuyama, que cuando postuló el fin de la historia, tenía fundamentalmente razón a pesar de muchas cosas, y tenía razón porque no hay valores mejores, no hay valores superiores, no hay valores de futuro mejores que los valores de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Es decir, la libertad, la igualdad y la fraternidad son los grandes valores que la humanidad ha perseguido a lo largo de todos los siglos y que de algún modo se actualizan en las democracias liberales. Una vez actualizados en las democracias liberales, y el proceso de la transición no es más que un proceso de actualización de esos valores generales en España en un momento concreto de la historia, creo que no hay un más allá, por decir así. ¿Sí? Entonces, ¿por qué a pesar de los jóvenes? Porque lo propio de los jóvenes es precisamente ir más allá, o precisamente no aceptar los límites en el más allá. Lo que es propio de los jóvenes es lo que un pensador que me parece muy interesante sobre estas cuestiones, bueno, sobre todas las cuestiones, que es Carl Schmitt. Carl Schmitt llamaba el romanticismo político. Y el romanticismo político es la tendencia de muchos, a los que él llama los románticos políticos, a no aceptar límites en el horizonte. Es decir, a abrazar la indefinición como sinónimo de libertad y, por lo tanto, aspirar a que el futuro sea siempre y permanentemente abierto, siempre por construir, ¿no? En Cataluña, y está de moda la expresión también, hay un verso que dice que tot està per fer i tot és possible, ¿no? Que todo está por hacer y que todo es posible. Es un verso que gusta mucho a los jóvenes porque les parece que ellos pueden construir un mundo nuevo, digámoslo así. Hay una tendencia de la juventud al adanismo que lleva a no aceptar los límites que le imponen las generaciones anteriores o que lleva a no aceptar los límites que se encuentra en un mundo que cuando el joven llega al mundo ya está creado, ¿no? Por lo tanto, de algún modo, para resumir esto, es decir, lo que quiero decir, y no quiero parecer un viejoven de estos que cree que los jóvenes no tienen valores. Los jóvenes tienen valores, lo que pasa es que en una situación de paz y prosperidad como la que seguimos viviendo, digámoslo así, en España, en una situación de democracia liberal como la nuestra, el momento para pagar el precio de los valores, gracias a Dios, creo yo, digámoslo así, queda muy atrás. Y queda muy atrás quiere decir que eso nos hace ser menos conscientes de aquellas cosas que valoramos porque, como se suele decir, ¿no?, estamos más lejos de perderlas o siempre nos parece que son más seguras de los que son en realidad. Porque es una mirada retrospectiva, un mundo que, insisto, que no viví. Me parece que en la transición se da una coincidencia histórica muy extraña entre los miedos de las generaciones, digámoslo así, que habían vivido largo tiempo el franquismo y las ilusiones de los jóvenes. Yo creo que ahora no se da esa
esa conjunción y que eso nos hace olvidar precisamente el valor del miedo en la construcción de la vida en común. ¿Por qué? Porque los mayores ya no tienen miedo. Es decir, y los jóvenes evidentemente tampoco, y las ilusiones de los jóvenes no tienen, por decir así, un límite claro que nos recuerde las virtudes del posibilismo, del consenso y de todos estos valores que solemos asociar a la transición y que aunque no son exclusivos de la transición, sí que al menos fueron fundamentales para hacerla posible, creo yo. Bueno, yo quería darle por último la palabra a Juan, que decía justo antes de empezar la mesa, dice, no, si yo en esta mesa me siento muy cómodo, teniendo a dos ponentes de Barcelona y yo el único de Madrid, entonces yo creo que será claro en su ponencia. Sí, no estoy acostumbrado a trabajar con dos personas de Barcelona, siendo yo de Madrid, en soledad, lo cual me congratula y me alegra. Acaba de entrar el señor Martín Villa en la sala, le doy la bienvenida. Los valores de la transición española hoy. Yo creo que los valores de la transición española hoy lo representa a la perfección el señor Martín Villa, al que luego escucharemos, porque creo que es, y tal vez por eso ahora le atacan quienes buscan... ¿No se escucha bien o qué? Empiezo. Vale. Acaba de entrar el señor Martín Villa en la sala, por segunda vez. Creo que representa el señor Martín Villa los valores de la transición, de lo que estamos hablando en este momento, y creo que por eso le atacan quienes buscan una referencia para derrotar aquel proceso principalmente exitoso que fue la transición. Una anécdota tuve en una ocasión con el señor Martín Villa, con el que coincidí en una mesa, tal que así. Teníamos 15 minutos y me dijo, si ves que me enrollo, me das una patadita por debajo de la mesa. Cuando pasaron los 15 minutos, yo fui a darle la patadita, pero en ese momento pensé, que le voy a dar una patada al ministro de la Gobernación, piénsatelo 2 veces. Se la di y cumplió los 15 minutos. Bueno, bromas aparte, yo creo que el principal problema de la transición hoy es que se ha mitificado demasiado. Yo creo que se ha explicado poco, lo cual para mí tiene dos consecuencias. La primera es que algunas personas la asumen como infalible, como un proceso exitoso en todo lo que hizo, y otras que no se han esforzado en leerla, en estudiarla o en escuchar a quienes la vivieron, la quieren derrotar porque consideran que sí que hay algunos fallos y ahí encuentran vías para el populismo, ¿no? La juventud, que yo creo que no es un bien en sí mismo, aunque esto no está de moda decirlo, se cura leyendo, decía un profesor mío. Los que hemos leído aquellos años, porque no los vivimos, pero hemos tenido interés en conocerlos, hemos descubierto que efectivamente fue un proceso mayormente, principalmente exitoso, pero que tiene algunos aspectos en los que las cosas se pudieron hacer mejor. Evidentemente, porque es una obra humana, y decir lo contrario yo creo que carece de toda lógica. También es cierto, y yo creo que es importante reflejarlo, que la transición, y esto enlaza con una reflexión que, si no me equivoco, ha hecho Fernando Savater, la transición dio paso a una democracia, y la democracia es exigente, la democracia hay que cuidarla cada día. Haciendo un símil un poco simple, pero creo que válido, la democracia es como montar en bicicleta. Si no das pedales, te caes, y si te caes de una bicicleta, o te caes a la derecha o te caes a la izquierda. Entonces, yo sí creo que efectivamente en estos 40 años ha habido algunos aspectos de desarrollo de nuestra democracia que no se han realizado con la necesaria, ¿cómo decirlo?, con el necesario éxito, vamos a decirlo así. Lo cual no significa ni que la transición haya que enmendarla en su totalidad, ni de que sea un proceso, como vengo diciendo, infalible en todo. No voy a entrar en cuáles son los errores desde mi punto de vista de la transición, porque creo que lo que tratamos de afrontar en esta mesa en particular y en todo este curso en general es cuáles son esos valores que podemos extraer de la gestión política en la transición y que pueden ser aplicados a la actualidad. Decía uno de los protagonistas de la transición en una entrevista que le hicieron en 1975, en la que hablaba de democracia, y el periodista sorprendido le decía, ¿usted ha cambiado? Y decía, sí, claro que he cambiado, pero las raíces éticas son las mismas. Creo que el objeto de esta mesa es tratar de extraer los valores que en aquel momento nos llevaron a un proceso exitoso y que hoy pueden ser aplicados. Y estos valores creo que se pueden resumir en uno con mucha sencillez. El triunfo de la razón. La transición fue, por primera vez en la política española, en al menos 200 años, fue el éxito de la razón, por encima de la pasión, por encima de las emociones.
se puede resumir también en una frase muy conocida de la transición, tal vez la más popular, de la ley a la ley a través de la ley. El éxito de las personas que entendieron que aquel proceso, que aquel régimen autoritario, caduco y extemporáneo que era el franquismo en una Europa que ya caminaba desde hace décadas por las democracias representativas y por el Estado liberal con absoluta soltura, consiste en entender que para adquirir la necesaria legitimidad de todo régimen político hace falta transitar el camino de la legalidad. Y eso, que parece muy sencillo y dicho desde hoy, es un ejercicio casi de simpleza y de sencillez, fue entendido por una clase política que reunía otra serie de valores muy importantes. Por ejemplo, aquella clase política entendió que el paso hacia la democracia debería basarse en la reconciliación, no en el castigo. Me gustaría recomendar un estudio que se ha publicado recientemente en la Universidad de Georgetown, del profesor Omar Encarnación, en torno al concepto en boga ahora, algo de moda, que es la justicia transicional, ¿no? Es un estudio comparado de cómo los distintos regímenes autoritarios que han pasado a democracias han gestionado esto de qué hacer con los protagonistas o los líderes del régimen anterior, ¿no? Y ahí este profesor compara España con el resto de países de todo el mundo, países del este de Europa, países de Latinoamérica, países de África, en fin, múltiples países. Y concluye que España optó entre el castigo y la reconciliación claramente por la reconciliación y que eso le permitió conseguir 40 años de desarrollo y 40 años de paz como nunca antes se habían tenido en nuestro país. Este estudio es especialmente interesante porque uno de los mitos que desde el populismo hoy se utilizan para derrocar el régimen de la transición es que, pues que básicamente la memoria histórica, la ley de amnistía, como se argumenta desde el populismo, el candado que supuso la Constitución y la ley de amnistía por extensión para impedir que se juzgara a las personas que habían tenido protagonismo en aquellos años. Bien, pues el profesor Encarnación, en un estudio, como digo, de derecho comparado, llega a la conclusión de que efectivamente el proceso de transición en España, en lo relativo a la justicia, no solo fue exitoso, como se ha demostrado con el paso de los años, sino que fue el más adecuado para la situación española y es el que se ha producido en la gran mayoría de los países del mundo que han conseguido pasar de un régimen autoritario, de una dictadura, a una democracia consolidada como es la nuestra, ¿no? Creo que por no desmontar todos los asuntos que vamos a abordar en la mesa, creo que tenemos que destacar de la generación de la transición, de lo que se hizo entonces, 5 cosas muy concretas que son muy aplicables a noticias de esta misma semana que han sido portadas de los periódicos. Por ejemplo, el desafío soberanista. Hoy, ahora mismo, está Puigdemont anunciando una crisis de gobierno. El Partido Socialista está reunido con el PSC en Barcelona para presentar su modelo de solución, su modelo de reforma para acabar con el problema en Cataluña, el problema independentista. En ambos casos asistimos a una clase política que olvida que la ley establece los propios mecanismos para cambiarla. Es decir, eso pasó en la transición. En la transición consiguieron ponerse de acuerdo todos los partidos políticos, los que estaban y los que llegaron, para cambiar las normas, para derribar un régimen, como he dicho, autoritario, caduco y extemporáneo, y pasar a la democracia. Bien, allí, en Barcelona, en Cataluña, estamos asistiendo a un proceso en el que, por decirlo con claridad, se está pisoteando permanentemente la ley. Yo creo que el nacionalismo catalán en este momento no es nacionalismo ni independentismo, es una forma más de populismo. Obviamente con raíces en la identidad nacional, pero no es más que una forma nueva de populismo, como estamos encontrando en muchos otros lugares del mundo, desde Trump a la extrema derecha francesa o el fenómeno Podemos en España. El segundo punto, el segundo valor que en la transición nos quedó claro, la moderación. Conseguimos en aquella época, a través de la moderación, a través de la cesión, que se llegara a unos puntos de consenso en los que la sociedad española
una vez más, ha conseguido grandes cosas de desarrollo. Es verdad que en este país, siempre que nos ponemos de acuerdo, conseguimos grandes cosas. El tiempo que estamos pegándonos de tortas, de forma ficticia o real, no conseguimos nada. Y creo que el ejemplo comparativo de la Segunda República y de la transición es más que evidente. Pues bien, hoy hay partidos, especialmente Podemos, pero no solo, que tienden, en vez de a la moderación, al centro, tienden al extremo. Y eso es un problema que habría que abordar desde también ese valor que fue el de la moderación en la transición. La reconciliación, ya he desarrollado más o menos cuál es el pensamiento de este profesor de Georgetown. Creo que es importante leer, os lo recomiendo, el debate que hubo en las Cortes Españolas, en el Congreso ya entonces, sobre la ley de amnistía, y lo que dijo en aquella época Marcelino Camacho, por ejemplo, que decía los muertos del Partido Comunista ya están muy enterrados, como diciendo, damos por zanjado el pasado, miremos al futuro. Otro asunto, cuarto, y voy acabando, el conocimiento de nuestra historia. Es importante conocer nuestra historia. Aquella clase política conocía nuestra historia. Es fácil atribuir al miedo a otra guerra, pero no es solo el miedo a otra guerra, es el conocimiento de que España llevaba 200 años sin llegar a unos acuerdos razonables que permitieran una gobernabilidad posible, una gobernabilidad real y una gobernabilidad en paz. Pues bien, aquella generación lo entendió. Podemos recurrir en portada de esta semana a Miguel Ángel Blanco, hace 20 años, no hace 40. Yo creo que lo que se produjo en España en 1997, hace ahora 20 años, es un fenómeno que forma parte, un fenómeno fundacional de la transición. Yo creo que es uno de esos aspectos que pasaron 20 años después, que se produjeron 20 años después, pero cuando miremos la transición desde la perspectiva que nos dé 50 o 60 años, esto, la primera vez que la sociedad española sale a la calle y se manifiesta e impulsa a la clase política, porque, como han reconocido los que en aquel momento formaban parte del gobierno, les sorprendió la reacción ciudadana, eso forma parte de un proceso de aprendizaje de lo que es un régimen democrático. Y quinto, por cierto, creo que lo que pasó en España en aquel año, visto desde hoy, hay que valorarlo desde la razón, no desde la emoción. Por supuesto que todos, cuando salimos aquel día a la calle, estábamos emocionados y la repulsa de lo que estaba pasando nos movió a manifestarnos. Pero visto desde hoy, creo que el análisis que hay que hacer es un análisis racional de lo que eso significa y de lo que eso implicó. Y eso hay que explicárselo a las nuevas generaciones, a las que hoy están boicoteando durante 5 horas en el Congreso de los Diputados una declaración institucional sobre un asunto en el que, en fin, ¿para qué voy a dar detalles de lo sencillo que sería llegar a un acuerdo? Porque no es más que la condena de un acto inhumano. Y por último, y creo que es muy importante, y lo hizo la generación de la transición y lo sigue haciendo, y lo va a hacer, estoy seguro, el señor Martín Villa cuando vuelva a hablar bien de España, hablar bien de nuestro país. Hoy, ayer y anteayer, ha estado el rey Felipe VI en Reino Unido en una visita de Estado. Yo lo he escuchado en el periódico, he escuchado sus intervenciones y realmente le escuchas y dices, está hablando de un país en positivo, de un gran país. Lo está vendiendo. Hombre, en una visita de Estado no vas a ir a poner a parir a tu propio país, es evidente. Pero da gusto cuando escuchas a las personas que nos representan hablar bien de nuestro país. Y yo creo que eso es muy importante. Y yo creo que eso lo hizo la generación de la transición. Y ahora está de moda, no es algo actual, esto ha pasado siempre. En fin, no vamos a irnos al desastre del 98 y demás. Pero creo que es importante que las nuevas generaciones también entiendan que uno de los valores de la transición es que por primera vez en mucho tiempo se habló bien de España. Se habló bien de España para destacar nuestras virtudes y nuestros éxitos, que los tenemos, lo cual, del mismo modo que la transición tampoco es perfecta, España no es perfecta, pero es importante que seamos nosotros mismos, los jóvenes, y me incluyo, aunque estoy más cerca de los padres de Andrea que de ella, me incluyo también en los jóvenes porque creo que la juventud, en fin, no son los 20 años, tampoco los 30. Bueno. En conclusión, creo, y voy a citar una frase que le leí a Cayetana, una cita de Raymond Carr que decía, los españoles son personas como los demás. Creo que es importante tenerlo en cuenta porque este discurso pesimista y autoflagelante que tenemos a veces nos perjudica y yo creo que eso revela un complejo que en este momento no deberíamos tener y deberíamos luchar por evitarlo. Bueno, volviendo... Gracias. Volviendo a esas generaciones por las que hemos pasado y hemos hablado y el papel que han jugado, y justo por ir abriendo ya el debate con el público, yo quería preguntaros, parece que las últimas generaciones cada una ha tenido su papel, una era llevar a cabo la transición,
justo después defenderla, y parece que nuestra generación o se nos atribuye el querer llevar a cabo eso que se ha llamado la segunda transición, que es desmontar y básicamente no reconocer todo aquello que se hizo porque está muy mal hecho, o eso dicen. Entonces yo quería ver qué opinabais vosotros sobre esta famosa segunda transición y si es necesaria o no es necesaria. Bueno, yo niego la mayor. No hay segunda transición. Yo creo que eso es un anhelo juvenil, ya que estamos hoy en el asunto, un anhelo juvenil de la llamada nueva política, por protagonizar algo que no le toca, que no es el momento, no hay segunda transición. Lo cual no quiere decir que no haya que seguir pedaleando y que no haya que seguir en una exigencia máxima de perfeccionamiento del sistema, en muchos aspectos. Pero yo niego que en este momento estemos en la necesidad de afrontar una segunda transición. Hace unas semanas hubo un acto en Madrid, hace una semana yo creo, en el que estuvieron los 3 expresidentes del Gobierno, Cayetana estuvo, y decía Felipe González que cuando se aprobó la Constitución de Estados Unidos hubo un gran debate entre los impulsores en torno a si la Constitución en aquel momento era para siempre o había que hacer una Constitución cada generación. Y ese debate se zanjó, fue Madison quien ganó la batalla intelectual en ese momento, diciendo que la Constitución es un punto de partida, es una base sobre la que las nuevas generaciones deberán ir trabajando, enmendándola. Volvemos al respeto a la legalidad. Yo creo que efectivamente tenemos que enmendar todo lo que consideremos que no funciona, pero realmente la Constitución, principalmente, y por extensión la transición, ha funcionado. Fernando. Bueno, claro, es un problema que no entiendo, es decir, no sé, porque cuando uno habla de la transición dice, bueno, hay un régimen político determinado, ¿no?, que es el franquismo, después, claro, hay que trasladarse, digamos, tiene que haber una transición, precisamente un desplazamiento hacia otro régimen distinto. Yo cuando alguien habla de una segunda transición, lo único que hay que preguntar es hacia qué tipo de régimen están pensando que nos movamos, ¿no?, qué tipo de régimen están pensando están proponiendo, y como no existe esa alternativa, o al menos cada uno tiene su alternativa, a cada cual más delirante, ¿no?, porque porque lo que intuyo es que no sería una democracia liberal, que no sería nada mejor que eso, pues simplemente no tiene sentido hablar de segunda transición porque no se va hacia ningún lado distinto. Yo creo que hay que aceptar que la democracia es el marco mínimo de convivencia, que evidentemente pues ofrece las posibilidades de enmendar la Constitución en el caso de que fuese necesario. Creo que no aportaría nada sustancial, y que evidentemente en la democracia abre el campo a discutir 1000 cosas, pero que hablar de segunda transición es un contrasentido porque, insisto, ya estamos en una democracia y no hay un régimen superior al que yo creo que haya que aspirar. En lo que le pasa en el micrófono a Arcadi, que ya estaba levantando la mano, yo quería que cerrase Andrea o apuntalase esta pregunta. No, bueno, la verdad es que lamento que exista tanto consenso, pero es cierto que incluso si se viera con mucho tiempo, hablar de una segunda transición te llevaría a pensar como ahora cuando no se menciona la Segunda República, evidentemente ahí en medio hubo algo, ¿no?, entre la primera y la segunda, no sé, de pronto no rebautizas una etapa histórica por más ganas que se tenga, insisto, de protagonizar algo. Seguramente legítimamente hay gente que tiene ganas de cambiar muchas cosas, pero todo no lo vas a poder cambiar porque insisto, es una fortuna y no una losa el hecho de haber nacido con la transición hecha y en una democracia que además creo que es bastante flexible, lo comentaba de alguna manera también Juan, a permitir cambios en ella, porque tiene el camino muy establecido y además es un camino que no es estrecho, sino que es amplio, y que lo que a menudo se pone, la ley que se pone a menudo como obstáculo y como impedimento, y de hacer una defensa de la ley, decía Juan, es lo básico, bueno, a veces depende de dónde es incluso reaccionario, ¿no?, supeditar la voluntad popular siempre a la ley. Pues, ¿me entiendes? Te entiendo. Entonces, es que si ya defender la ley es reaccionario, estamos en un... que sé que te pasa a ti en Barcelona, pero que claro, es que eso ya en sí mismo revela la situación de las cosas, ¿no? Claro, pero que la ley cuando se ve como un margen, como un corsé que contriñe, al revés, en el caso sobre todo de la Constitución española, la ley es la senda más amplia que hay para reformar cosas, y creo que en ese sentido se fue muy generoso con ese. No digo que sea bueno ni malo, digo una realidad que en otras democracias a las que no solo homologamos constantemente, como por ejemplo Alemania, es ciertamente un poco más complicado, por ejemplo. Arcadi. De todos modos, Pablo Iglesias ha dicho hace poco que se ha dado cuenta que para cambiar las cosas es importante estar en las instituciones. Hay que respetar el proceso de aprendizaje también. A ver.
No digo que nada me produce un placer casi erótico cargar sobre el llamado Partido Podemos toda la responsabilidad de la catástrofe moral y política española. Pero vamos a ver, atención, porque claro, a veces los tapones generacionales tienen su razón de ser. La primera persona que habló de una segunda transición en España fue José María Aznar. Sí. Pasado hablamos específicamente sobre este tema, haciendo una cosa que a mí me parecía obvia. Es que uno de los problemas de la transición española es que no sabemos cuándo acaba. Yo, que tenía 20 años en el año 77, he contado ya un sinnúmero de segundas, terceras transiciones. A ver, la transición acababa cuando las primeras elecciones democráticas, es decir, junio del 77. O acababa cuando la aprobación de la Constitución, por cierto, fecha que es la que yo prefiero, dicho ya de paso. Acabó la transición cuando efectivamente se puso a los militares en el corral, así se decía, el 23 de febrero del 81. O bien acabó cuando los socialistas llegaron al poder. Pero claro, luego vino la segunda transición azarista. ¿Por qué? Porque se decía, hasta que la derecha no vuelva al poder, no se habrá culminado la segunda transición. Y toda esta especie de desbarajuste intelectual y ético continúa con Zapatero, porque hasta que no libremos todas las cunetas españolas de sus cadáveres, no podremos decir que la segunda transición tal, que la transición ha acabado. Y solo nos faltaba que los emmerdeurs contemporáneos nos vinieran a decir ahora, efectivamente, cuidado, y no solo Podemos, sino también a Ciudadanos, que efectivamente hace falta una transición. Por tanto, la responsabilidad sobre este asunto es absolutamente compartida. Nadie ha fijado ni siquiera el canon de cuándo la transición acabó. Ni el canon histórico, ni el canon político, ni el canon moral. Por lo tanto, a Podemos lo suyo, pero insisto, la segunda transición, el primero que formula el concepto de segunda transición es nada más y nada menos que José María Aznar. Vale, pero acotemos conceptos. José María Aznar efectivamente habló de segunda transición, habló de viaje al centro también. Efectivamente, habló de regeneración, se le llenó la boca de regeneración entre el 93 y el 96, acordémonos de cómo estaba España en aquel momento. Y luego, efectivamente, yo creo que en su gestión como presidente se le olvidó todo lo que tenía que ver con la regeneración. Se le olvidó, efectivamente. A Zapatero ni siquiera lo planteó, no se acordó. Y Rajoy tampoco ha avanzado excesivamente en el concepto de regenerar el sistema. Yo por eso decía antes que la democracia exige un permanente perfeccionamiento y probablemente una vez consolidado el régimen democrático, que yo no sé, si quieres lo ponemos en el 82 cuando llega Felipe o en la Constitución. A mí eso creo que son los historiadores quienes lo tienen que decir. Pero, bueno, pues que... Nadie sabe en España cuándo acabó la transición. Bueno, pues ese es un punto de partida. Bueno, pero en cualquier caso, el concepto de segunda transición, que desde mi punto de vista acuñaba Aznar, tenía que ver con una regeneración del sistema, que yo creo que no abordó. El concepto de segunda transición que plantea principalmente Podemos no es un perfeccionamiento del sistema, es una demolición del sistema. Es una demolición del sistema, desde mi punto de vista. Es el cambio de un sistema por otro. Yo creo que eso es claro. Un apunte muy breve sobre esto. Al final todo es lo mismo en el sentido de que estuvo mal hecho. O hay que seguir haciéndolo. O sea, en la literatura o en digamos, lo que se dice permanentemente, el lema de la segunda transición, que efectivamente, como decía Arcadia, ha pasado por todos los partidos y todas las manos. Ciudadanos fue el último, que evidentemente no es de demolición del sistema, sino de regeneración y reforma, pero siempre hay ese mismo sustrato que es, hay que trabajar sobre algo que no se hizo del todo bien. Hay ese derrotismo, ese fatalismo, esa autocrítica pesadísima, esa introspección apesadumbrada tan española, que está desde los textos del siglo XVI en adelante en todo, ¿no? En lugar de decir, señores, eso estuvo muy bien hecho, hay que reivindicarlo, se cerró en el año 78 y a partir de ahora dediquémonos a otras cosas y otros retos y desafíos que hay muchísimos. O sea que siempre el mirar para atrás, mirar de manera crítica sobre el pasado, más reciente en este caso, unos con voluntad de destrucción y otros, digamos, dejándose arrastrar por un clima general de fracaso, ¿no?
esa especie de arbitrismo de la resignación que nos invade y que creo que es completamente transversal en las generaciones, porque chicos de 20 años opinan lo mismo que señores que participaron en ese proceso también, porque desde los grandes constitucionalistas hasta jóvenes están diciendo la Constitución no sirve, la ley electoral fue un desastre, la transición en el fondo fue fallida. Entonces, toda esta literatura del derrotismo es lo que hay que combatir. Combatir políticamente, combatir moralmente, combatir intelectualmente, desde el punto de partida de las cosas, por supuesto, posibilistamente se hicieron como se pudieron, se hicieron extraordinariamente bien, y a ver qué podemos hacer nosotros que sea extraordinariamente útil y bueno y que no pase por destruir lo anterior o por negarlo o impugnarlo, ¿no? No sé si queréis hacer algún apunte. Yo lo suscribo. No, yo solo diría que es la prueba, digamos, de que, bueno, que la inmadurez no la cura el tiempo. Es decir, que de algún modo hay que... Y Fernando Savater lo ha dicho muy bien antes, ¿no? Es la transición, pues es de esos momentos en los que todo el mundo tiene muchas ilusiones y después cuando sus ilusiones no se cumplan parece que es culpa de la transición, ¿no? Pero es simplemente injusto. Y con estas cuestiones simplemente hay que discutirlo. Es decir, cuando alguien sale y dice hay que hacer una segunda transición, pues preguntarle, pero ¿usted qué pretende hacer con mis derechos? ¿Qué pretende hacer con el Estado? ¿Qué pretende hacer con mi país? Es decir, ¿qué pretende? Porque a lo mejor resultará que tienen una propuesta sensata a alguien algún día, pero esta enmienda a la totalidad es como, bueno, vuelvo a mi tesis, ¿no? Es decir, es una tendencia de jóvenes en el sentido precisamente no biológico del término, con la que evidentemente hay que convivir porque el mundo está hecho así, los humanos estamos hechos así, pero simplemente hay que convivir con ella. No creo que debamos perder mucho el tiempo en grandes, por decir así, en grandes discursos que pretendan sustituir la posibilidad de estas críticas que me parecen simplemente infundadas. Es decir, pasa, en la democracia hay gente que dice tonterías y pasa, y ya está. Y entonces lo que hay que hacer siempre es ver, bueno, al menos es lo que creo yo, ¿no? Es precisamente permitir que el diálogo siga, es decir, insistir en, bueno, usted explíqueme exactamente qué pretende hacer, a ver si resultará que esto que me parece una tontería resulta que es algo sensato, pero hasta que no lleguemos a un acuerdo, pues por suerte tenemos este marco en el que las tonterías se dicen, pero quedan limitadas a la necesidad del debate y el consenso. Yo muy breve también creo que ambas intervenciones, tanto Arcadi como Cayetana, ponen de manifiesto algo que es, yo antes he hablado de falta de pedagogía, igual debería haber hablado de que sobraba pedagogía en el sentido contrario a la que seguramente se necesitaba, es decir, siempre se pone el foco, seguramente de manera acertada, en los que yo he llamado impugnadores de la Constitución, pero evidentemente hay algo más y creo que en ese clima, pienso en actores políticos, pienso en medios de comunicación, pienso en editoriales de periódico constantemente que creo que han hecho mucho foco en ese relato en el que no impugna, insisto, no impugna la transición del todo, pero sí que la cuestiona o la aleja de lo que a veces no tenemos ánimo de reivindicar, y eso se ve mucho con seguramente pues actores públicos, políticos comprometidos con la Constitución y con ninguna voluntad de socavarla, acaban pues hablando de términos que seguramente de alguna manera sí que la impugnan, y de hecho es algo que bueno, Arcadi y Cayetana han escrito muchísimo sobre el tema, pero es algo que al final tiene efectos directos en el debate público. De hecho, lo comentaba Juan, hoy tenemos al Partido Socialista reunido con el PSC intentando bueno, adaptarse a lo que es el nuevo centro, no en el sentido del centro político, sino el nuevo centro del debate, que seguramente se va distorsionando. Entonces, al final, por eso yo hablaba al principio de mi intervención de que la transición no fue algo que se hizo sumando 7 y 3 y llegando a 10, pues en medio el 5, es algo que es un poco más elaborado, y creo que eso es un poquito lo que falta ahora para asumir que no basta con reivindicar el consenso, que no basta con reivindicar aquel valor, que es evidente que el consenso es necesario, pero antes hay que asumir una serie de cosas básicas que, como vemos, pues parece que no lo son tanto. Sobre todo ya por ir concluyendo la mesa, sobre todo porque después está la conferencia del señor Martín Villa, una última pregunta que habían pedido en la segunda fila del caballero de la... Yo más que una pregunta quería dar una opinión o una pantalla de abuelito muy breve a los jóvenes de la mesa. Vamos a ver, en el año 76, muy pocos meses después de la muerte de Franco,
la idea de la transición hacia la democracia tenía dos enemigos clarísimamente identificados. Uno era el llamado búnker, representado por señores como un tal José Antonio Girón de Velasco, del que no creo que hayáis oído hablar, que lo que querían era establecer un régimen lo más parecido al que habían tenido durante los 40 años anteriores. El otro enemigo eran mis compañeros en la facultad a la que yo acababa de llegar, que nos reuníamos todas las mañanas, se hacía una asamblea para decidir cuál iba a ser el futuro maravilloso que en este país íbamos a construir, y allí había claramente 4 alternativas: hacer la revolución siguiendo las ideas de Lenin, las de Trotsky, las de Mao o las de Bakunin. En la ultraderecha quedaba el Partido Comunista, que habían traicionado a la clase obrera, cayendo en el eurocomunismo burgués, y por supuesto allí la democracia solo se mencionaba con el adjetivo democracia burguesa y el más profundo de los desprecios. Ese primer bloque de enemigos de la transición hace tiempo que pasó al basurero de la historia. El segundo bloque de los enemigos de la transición son los que siguen ahora, ese 15-20% de la población española que piensa que la transición fue una cosa horrible, puesto que no se hizo la revolución pendiente en el sentido en que ellos la habían soñado. Yo creo que es bastante sencillo, pero en fin, quizás es una reducción a cómic de la historia de la transición. Bueno, pues yo para concluir lo que sí quiero pedirles, aunque creo que no haga falta, es un aplauso para los ponentes.